Núñez y a continuación voy a explicar de forma detallada pero concisa el acuerdo plenario número 08/2019. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, la temática que voy a aplicar hoy va a ser una dividida. Primero voy a explicar lo que son aspectos de forma y luego lo que son los aspectos de fondo de este acuerdo plenario. Para ello he planteado 6 preguntas. Las 3 primeras corresponden a lo que es la forma de dicho acuerdo, cómo es que se ha dado, en qué dispositivos legales se ha apoyado pues, para que se dicte un acuerdo plenario y el segundo aspecto a tratar van a ser aquellos que son de fondo, como puntos relevantes, cuál fue la decisión que llegó a tomar el acuerdo plenario y la gran pregunta que vendría a ser el asunto de este acuerdo, cuáles son aquellas diferencias entre una organización criminal y una banda criminal. Entonces, vamos con la primera pregunta. Siguiente diapositiva, quiero, por favor. Muy bien. ¿Cuál es la base legal para dictar un acuerdo plenario? Pues ese está apoyado en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala lo siguiente. Los integrantes de las salas especializadas pueden reunirse en plenos jurisdiccionales, regionales o distritales, a fin de que, de concordar pues jurisprudencia de su especialidad. En este caso es en materia penal, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. Siguiente diapositiva, quiero. Muy bien, entonces, ¿de qué trata el acuerdo plenario número 8/2019? Dicho acuerdo plenario tiene como asunto establecer las diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda criminal y aquellos delitos cometidos por integrantes de una organización criminal. Entonces, esta exposición se va a centrar específicamente en qué es una organización criminal y qué es una banda criminal y cómo es que se tiene que diferenciar justamente para adecuar pues aquellas estructuras a estos tipos penales y también tratar de adecuar aquellas actividades delictivas que van a realizar. No obstante, también cabe resaltar que en dicho acuerdo plenario han hecho una mención a cuándo es que aquellos integrantes de aquellas organizaciones criminales trabajan por sí solos, por así decirlo, realizan aquellas actividades delictivas, pero de manera individual. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los antecedentes del acuerdo plenario número 08/2019? Para dictar este acuerdo plenario se dio en 3 etapas. Esta primera etapa se ha dividido en 2 fases. La primera fase, pues, que es una convocatoria a la comunidad jurídica y la selección de los temas del Foro de Aportes de la Participación Ciudadana. En esta primera fase, pues, se permitió que la comunidad jurídica pueda participar aportando diferentes temas que pues requieren de interpretación, requieren de la generación de una doctrina jurisprudencial. ¿Para qué? Para garantizar que se desarrollen criterios armónicos que puedan ser aplicados por los distintos jueces en las materias que les corresponde. En este caso, como yo mencioné al inicio, se trata de una materia penal. Entonces, se presentaron 8 mociones con diversos temas. Entre ellos quedó las diferencias entre organización criminal y banda criminal, pero también cabe resaltar que se presentaron temas como pena efectiva, principio de oportunidad y acuerdos reparatorios, impedimento de salida del país y diligencias preliminares, prisión preventiva, entre otros. Entonces, acerca de lo que es las diferencias entre la organización criminal y la banda criminal, se presentaron informes que hacían alusión a aquellas diferencias que más o menos tendrían que desarrollarse para diferenciarlos. Estos fueron presentados por el área de crimen organizado del MININTER, el Ministerio del Interior, así como también de representantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, en esta segunda fase, pues, ya vendría a ser lo que es la selección preliminar de temas alcanzados por la comunidad jurídica y la designación de jueces supremos, ponentes y también la fecha en que se iba a desarrollar toda esta audiencia. En la siguiente diapositiva. Ya, muy bien. La segunda etapa.
Aquí es donde ya se va a desarrollar lo que es la audiencia pública. Aquí tomaron la palabra diferentes representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa contra el Crimen Organizado y también pues representantes del área del crimen organizado de Mininter. En cuanto a la tercera etapa, también se dividió en dos fases. En esta primera fase se realizó lo que es la sesión reservada de análisis, debate y de la deliberación de las ponencias. Y en la segunda fase pues se procedió a lo que es la votación y detención del número conforme de votos necesarios para desarrollar este acuerdo plenario. Ahora sí, ¿con qué fin? Como mencioné al inicio, pues de definir criterios jurisprudenciales, que obviamente van a tener que ser de obligatorio cumplimiento para el resto de instancias judiciales. Una vez desarrollado todo este aspecto de forma, de una manera breve, vamos a pasar a lo que son los puntos de fondo. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los puntos relevantes tratados en dicho acuerdo plenario? Yo he tomado en cuenta dos puntos que me parecen muy sustanciales para comprender cómo es que estos jueces van a marcar estos criterios. Entonces, la regulación de delitos de organización criminal no ha sido homogénea. ¿Qué se refiere a con que no ha sido homogénea? Pues que en realidad en los diversos países, en cuanto al derecho que ellos manejan y a los sistemas a los que se han acogido, pues se ubican, mejor dicho, distintos matices con los que podrían calificar tanto lo que es una organización criminal como lo que vendría a ser una banda criminal. En dicho acuerdo plenario se ha citado mucho lo que es a la legislación española, tanto en la ley como en la jurisprudencia que va a ser desarrollado aún más adelante. Entonces, en este contexto internacional, a pesar de que la mayoría de estados y legislaciones han buscado adaptar sus normas a las propuestas emergentes de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. La ONU contempla la existencia de crimen organizado de una forma transnacional, es decir, que conjuntos de personas van a desarrollar actividades delictivas, pero que involucran a más de un país. Ahora, en el caso peruano, pues esta situación normativa tampoco ha sido ajena a estos criterios que a veces quedan un poco confusos y por los cuales posteriormente cuando, por ejemplo, ¿no? La policía llega a atrapar este conjunto de personas con el fin de que sus delitos no queden impunes, con el fin de que se les imponga una pena de acuerdo al hecho punible que están desarrollando, pues no han logrado subsumir estas conductas a este tipo penal de una forma adecuada y pues dichos casos quedan en archivamiento. Y es justamente lo que se quiere evitar. Entonces, ¿no? En cuanto a lo que es organización criminal, en la legislación peruana se contemplan hasta 4 dispositivos legales que hacen referencia a lo que es el crimen organizado. Los que son en materia de estudio, en esta oportunidad es el 317, que habla pues de lo que es el crimen organizado, pero ahí lleva el nombre de asociación ilícita, y el artículo 317b, que vendría a ser lo que es la banda criminal. Sin embargo, ha sido una ampliación, ha sido una agregación de lo que es el decreto legislativo 1244, el que también va a ser materia de desarrollo. Entonces, en suma, ¿qué podría venir a ser o qué te indica la ley que es una organización criminal? Pues vendría a ser pues un conjunto de personas de 3 o más que están destinadas a realizar actos como constituir, organizar, promover o integrar lo que es una organización que va a cometer delitos. Pero cabe señalar que no hablamos de delitos comunes, no estamos hablando de delitos como hurto, robo, sicariato o marcaje, o reclaje, algo así, marcaje. Entonces, sino que se trata de algo mucho más elaborado. Se trata pues de desarrollar toda una organización productiva que va a permanecer en el tiempo, ya sea de forma indefinida o también puede ser definida, pero estas van a un fin de ser una organización criminal que vaya a conseguir su fin, pero que sea de una forma que, por así decirlo, aumenten sus
sus ganancias o todo lo que obtienen conforme a esta estructura criminal. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, como mencioné, el primer punto relevante. Se han desarrollado, hay un acuerdo plenario anterior a este que también ha desarrollado criterios, que es el acuerdo plenario 8/2007. El primer criterio vendría a ser las circunstancias agravantes por pluralidad de agentes y por integración a una organización criminal son incompatibles. ¿Ello qué quiere decir? Que si bien es cierto, en algunos delitos concurren diversas personas o diversos sujetos, pues no necesariamente se tiene que tratar de una organización criminal, sino que se tiene que analizar el trasfondo de ello, cómo es que han trabajado, si lo han hecho de forma conjunta, si ha sido algo esporádico. Por ello es que se dice que en la primera, que vendría a ser las circunstancias agravantes por pluralidad de agentes, se va a configurar solo a partir de un supuesto de autoría funcional o coautoría, por lo que pues exige la intervención concertada y con codominio del hecho de estos dos o más sujetos, en la ejecución, por ejemplo, de un robo. En cambio, en lo que es la integración en una organización criminal, hace referencia pues a la actuación de la gente ya como integrante de esta organización criminal, ya sea que lo haga de forma individual. Sin embargo, va a seguir, por así decirlo, los lineamientos de esta estructura criminal de la cual forma parte. En cuanto al segundo criterio, que habla acerca de la realización del robo con el agravante de ser integrante de una organización criminal, excluye la posibilidad de un concurso ideal de delitos o con el delito de peligro abstracto contemplado en el artículo 317 del Código Penal. En este caso, incluso el delito de integración en una organización criminal, que ya prevé el artículo 317, solo va a operar de una forma subsidiaria al delito de robo con agravantes. En cuanto al tercer criterio, señala que el artículo 367 del Código Penal permite el concurso real homogéneo de delitos. ¿Cómo así pues? Que siempre que una misma persona integre de modo sucesivo, simultáneo, varias organizaciones criminales, pero estas son independientes. Es decir, que esta misma persona va a pertenecer a la organización criminal A o a la organización criminal B, pero ahí se va a dar pues un concurso de delitos conforme desarrolla aquellas acciones. Siguiente diapositiva. Muy bien, en cuanto al segundo punto relevante, este vendría a ser la promulgación del decreto legislativo número 1244 del 27 de octubre del 2016. ¿Qué sucede con este decreto legislativo? Es que a partir de la promulgación de este decreto, pues, se introdujeron diversas modificaciones de significancia en el artículo 317, el cual ya sabemos del Código Penal que regula lo que es la organización criminal. Ahora, a partir de este cambio legal, también se acompañó, como mencioné al inicio, lo que es la inclusión de un nuevo delito, el delito de banda criminal, que va a pasar a ser una extensión de este artículo y va a estar regulada en el artículo 317b del Código Penal. Entonces, ¿pero qué pasa? Que al promulgar este decreto e introducir este nuevo tipo penal, no se tomó en cuenta cómo es que se va a diferenciar una organización criminal con una banda criminal, lo que generó en los jueces diferentes discusiones, diferentes dudas jurisdiccionales, es decir, cómo es que diferencio este tipo penal del otro. Si lo pensamos así de forma simple, parecería que es casi igual o que es similar. Entonces, justamente para esto se dicta este acuerdo plenario. Muy bien, si analiza detenidamente el artículo 317b, pues se va a dar cuenta que ahí existe un presupuesto negativo. ¿A qué me refiero con un presupuesto negativo? Que en este artículo señala que va a ser una banda criminal siempre que no concurra ninguno o uno de las características de lo que de lo que concierne a la organización criminal. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces como mencioné, a partir de estas dudas hermenéuticas
estas chocantes interpretaciones, pues se van a plantear dos interrogantes que se van a ir desarrollando a lo largo de todo este cuarto plenario. La primera es que, ¿qué características no deben concurrir en una organización criminal para que ella no resulte subsumible en los alcances del artículo 317 del Código Penal y pueda ser identificada como una banda criminal? Aquí ya se habla del presupuesto negativo, porque aquí hay por ejemplo, no tiene que tener esto, ese tipo penal, para que sea remitible o se tenga que recurrir al otro tipo penal. Y la segunda interrogante es, ¿qué diferencias cabe establecer entre el delito de banda criminal y las circunstancias agravantes específicas que la legislación vigente regula, para cuando el delito sea ejecutado por quien actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o ya sea un concierto criminal o una pluralidad de agentes, pero que concurren funcionalmente a la ejecución de un hecho punible, de un delito? Siguiente diapositiva. Entonces, aquí ya pasamos a lo que se decidió en este acuerdo plenario y de qué fundamentos quedaron como doctrina jurisprudencial. La primera decisión o el primer acuerdo al que llegaron fue que se establece como doctrina legal los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos del 17 al 26. El segundo acuerdo fue que precisar que los principios jurisdiccionales expuestos que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces en todas las instancias. Es decir, que este acuerdo plenario tiene un carácter de obligatorio, justamente para uniformizar y no existan contradicciones entre las decisiones o los análisis diversos que pueden realizar los jueces. Como todos sabemos, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes formas de incluso analizar normas, dispositivos legales, ya sean de cualquier clase, y justamente para ello es este tipo de acuerdos o plenos jurisdiccionales. Ahora, la siguiente diapositiva. Muy bien. El tercer punto fue declarar que los jueces que integran el Poder Judicial en aras de la afirmación del valor de seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley solo pueden apartarse de las conclusiones de un acuerdo plenario cuando pues incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas y se tratan pues de hechos que claramente no van a poder subsumirse a estos tipos penales, ¿no? Pero siempre se tiene pues que si se va a apartar, como todos ya sabemos, de algún acuerdo plenario de carácter obligatorio, de algún precedente vinculante, de alguna jurisprudencia uniformizadora, pues esto tiene que estar debidamente motivado. Y el cuarto acuerdo pues es publicarlo, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, aquí se desarrollaron dos títulos, por así decirlo, dos títulos muy importantes. El primero es acerca de la configuración típica de banda criminal del artículo 317b del Código Penal. A ver, el fundamento jurídico número 17 señala que el inédito delito de banda criminal fue regulado a partir de una propuesta generada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. ¿Ello por qué? Pues, porque había una frustración institucional tanto de la Policía Nacional del Perú como del MININTER, porque así pues se llegara a detener a estas personas para seguir con lo que es la investigación, pues al final estas personas eran, o mejor dicho, salían en libertad, no se les castigaba porque todas estas acciones que ellos realizaban, a pesar de ser punibles, de ser delitos, pues se les trataba de subsumir en cuanto a su estructura dentro del tipo penal de organización criminal, pero no calzaba porque no cumplía con alguno o con ninguno de los requisitos o características que te exige lo que es una organización criminal, y finalmente salían en libertad o eran sancionados aplicando otros tipos penales. Como bien sabemos, cuando no existe pues un tipo penal claro, se recurre al más próximo, pero en ese caso no. Al final, esta investigación era sobreseída, se archivaba. En la exposición de motivos del decreto legislativo 1244, pues se señala que no existían elementos claros como para acreditar que se trataba de una organización criminal.
cuando en realidad no lo era. O sea, era un grupo de personas que delinquía, que no existía una figura penal que los castigara o que se les podría subsumir como tal, ¿no? Y no calzaba tampoco en lo que era una organización criminal. Entonces, justamente, pues, esta propuesta por parte de la PNP y por parte del Mininter era para tratar de evitar que estas personas simplemente salieran en libertad o sean castigadas con tipos penales leves, cuando en realidad no debería ser así, porque estaban desarrollando acciones que merecían, pues, una pena mayor. Y esta incorporación fue tomada como novedosa, ya que justamente querían tener una aceptación por parte de la ciudadanía y pues evitar que esta siga siendo afectada por estas personas. En cuanto al fundamento jurídico número 18, señala que otro instrumento de doctrina policial sobre organizaciones criminales es el glosario policial de la materia. En el glosario policial se encuentran pues una serie de términos bien definidos de acuerdo a lo que entiende la Policía Nacional del Perú. Aquí se pretendía diferenciar conceptualmente lo que es una organización criminal de una banda criminal. Entonces, pues se alude a las organizaciones criminales a partir de su operatividad, de su funcionalidad, de su compleja organización. Señala que pues lo asocia con ese crimen organizado. ¿Cómo conciben al crimen organizado? Como un conjunto de actividades delictivas que tienen que cumplir con ciertas características o ciertos requisitos para ser considerado como crimen organizado. El primero de ellos es que sea cometido obviamente por una organización criminal. No importa si existían jerarquías, no importa si se trataba de pues una organización criminal de menor complejidad. Ahora, tenían pues que controlar un determinado territorio o pues establecer así cadenas en un mercado ilegal. O sea, establecer posiciones en lo que es, por ejemplo, el ámbito económico. Ahora, tenían también que diversificar delitos o especializarse en algunos de estos que les generen rentabilidad. Además, también podrían usar la violencia, ya sea de forma directa o indirecta, y también la corrupción, no solamente en las altas esferas de poder, sino también en aquellos niveles o esferas burocráticas que les contribuyeran a seguir cometiendo aquellos delitos. Pero como les mencioné al inicio, no delitos comunes, sino aquellos delitos que eran calificados pues en un mayor nivel, ¿no? De preparación, de organización, de estructura y todo ello. Ahora, siguiente diapositiva. Muy bien, en el fundamento jurídico número 19, que es criterio jurisprudencial, también se indica que pues se buscaba relacionar a las organizaciones criminales con lo que es la realización de mega operativos. ¿Qué son los mega operativos? Pues eran aquellas operaciones, o son aquellas operaciones policiales, las cuales involucra la acción e intervención de mínimo 2 unidades policiales. También supone la participación de unidades de inteligencia, que pues son aquellas que van a suministrar la información relevante para la planificación de la operación. Además, cuenta con la participación del Ministerio Público. ¿Ello para qué? Para garantizar el cumplimiento del principio de legalidad y también para tutelar que se respeten lo que son los derechos fundamentales de las personas. Nunca se debe olvidar que el imputado, el investigado, el procesado, siempre se le tiene que respetar sus derechos. A ello también cabe mencionar la tutela de derechos que tiene el imputado, el procesado, el investigado. Es muy importante justamente también para verificar que estas investigaciones o consiguiente proceso que se lleve a cabo se dé de una forma adecuada, ¿no? Respetando el debido proceso, los principios constitucionales jurisdiccionales aplicados en materia penal y todo ello. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de este mega operativo? Pues es la persecución de delitos vinculados al crimen organizado, que está también regulado en la ley número 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Ahora, como mencioné, también hace referencia a lo que es la organización criminal. Un segundo. Un momento, disculpen.
Ya, continúo. Hacen referencia a lo que es la organización criminal. Entonces señala que es aquella agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. Es decir, que va a haber una distribución de roles entre todas estas personas que formen parte de la organización criminal. Hace referencia pues a que va a tener cierto carácter estable o va a permanecer de una forma indefinida. Y pues van a tener que trabajar de manera concertada, coordinada, para cometer delitos señalados como graves. En cuanto al fundamento jurídico número 21, señala que en lo que concierne a la fuente legal extranjera que siguió el legislador nacional para introducir un delito de banda criminal en el artículo 317b del Código Penal, en ella pues se va a detectar que esta introducción del tipo penal de banda criminal se apoyó bastante en lo que es en la legislación española, específicamente en su artículo 570 del Código Penal, pero este código lo regula como grupo criminal. Entonces va a señalar que, por ejemplo, este grupo criminal va a ser la unión de más de 2 personas que, sin tener ninguna de las características o teniendo solo alguna de aquellas que diferencian en lo que es la organización criminal, y va a tener por objeto realizar o perpetrar de forma concertada también ciertos delitos, pero considerados comunes, pertenecientes a lo que es la delincuencia común. Así también pues señala que también indica o hace una nota distintiva a lo que es la organización criminal, que ya no la va a tomar como si fuera una unión entre personas, no, sino como una agrupación que va a ser de más de 2 personas, también va a tener cierta permanencia en el tiempo y pues va a haber una repartición de tareas, de roles. En cuanto al fundamento jurídico número 22, respecto al ámbito de la jurisprudencia española, como había mencionado también, se han sugerido algunas alternativas hermenéuticas, es decir, algunos criterios de interpretación propuestos por los tribunales europeos, los tribunales españoles, para marcar diferencias entre lo que es un grupo criminal con lo que es una organización criminal. Acá se llama banda criminal, en España se llama grupo criminal. Entonces, hace referencia a lo que es la sentencia del Tribunal Supremo, la 134/2018, que señala que mientras la organización criminal requiere necesariamente de la concurrencia de ambos requisitos, ya sea de estabilidad y reparto de roles o tareas, el grupo criminal, por su parte, se va a apreciar cuando no concurra ninguno de estas 2 características distintivas de una organización criminal o cuando concurra solamente una de ellas. Siguiente diapositiva. Muy bien. El segundo título relevante es la banda criminal y sus circunstancias agravantes específicas. El fundamento jurídico número 23 señala que, en torno a la eficacia de la conducta delictiva establecida por el artículo 317b del Código Objetivo, como banda criminal se precisa que, al igual que el artículo 317 sobre el delito de organización criminal, trata de un tipo penal de peligro abstracto y de operatividad estrictamente residual, frente a aquellos delitos comunes que sean ejecutados por sus integrantes, ya sea de forma individual, pero que van a seguir los designios de la estructura criminal a la que pertenecen. En cuanto al fundamento jurídico 24, señala que en aquellos delitos comunes que ejecute la banda criminal y en los cuales no exista pues esta agravante específica por organización criminal, se podrá calificar a tales conductas punibles como constitutivas de un concurso real de delitos. Se habla de un concurso real homogéneo de delitos en realidad, y pues se van a poder aplicar reglas y efectos que el artículo 50 del Código Penal señale en tales casos específicos. Ahora, cabe señalar también que cuando se tratan de hechos punibles como el hurto, robo o aquellos similares o parecidos, pues
que se hayan sido ejecutados por pluralidad de agentes, pluralidad de sujetos que van a actuar en forma de un concierto criminal, pero entre los cuales no existe una adscripción o una pertenencia a una banda o una organización criminal, pues tales actos ilícitos serán reprimidos únicamente como lo que son, como un delito de hurto o de robo, etcétera, ¿no? Y no va a tener la concurrencia de esta agravante específica, sino de una general en sí. En la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las diferencias hermenéuticas entre organización criminal y banda criminal? Siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí he hecho una distinción en cuanto a la organización criminal y la banda criminal de una forma pues más didáctica, que se pueda entender un poco más. La primera es que la organización criminal es una agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. En cambio, en la banda criminal pues tiene una estructura criminal, pero de menor complejidad organizativa. La primera diferencia que se puede encontrar es que es numérica en realidad de integrantes, porque la organización criminal admite desde 3 a más personas y tiene una estructura criminal de mayor complejidad, tiene una operatividad funcional muy bien diseñada y elaborada para los fines que desean obtener. Obviamente son fines delictivos, fines que vulneran el ordenamiento jurídico. En cambio, la banda criminal, pues tiene una estructura criminal, pero de menor complejidad organizativa. ¿Y qué quiere decir? En cuanto al término numérico, esta va a ser considerada desde 2 a más personas, y pues su composición no es tan compleja, no está muy bien organizada, sino que simplemente se juntan de forma espontánea, van a realizar un crimen, o mejor dicho, van a realizar actos delictivos que simplemente se juntan para ello y lo hacen de una forma espontánea, no tienen una permanencia en el tiempo, no van a estar dedicados únicamente a este delito en específico. En cuanto a la organización criminal, la segunda diferencia es que se dedica a activar y mantener negocios y economías ilegales. Esta organización criminal sí efectivamente va a estar dedicada pues en suma a obtener dinero, a obtener ciertos recursos, pero de una forma ilícita, de una forma oscura, de una forma que transgrede lo que es el marco legal. No lo respetan, simplemente tratan de inmiscuirse en aquellos espacios donde puedan tener cierto alcance para llegar a lograr sus objetivos, pero de una forma contraviniendo lo que es la ley. En cuanto a la banda criminal, va a ejecutar proyectos delictivos, pero menos trascendentes. Es decir, que no se va a tratar, por ejemplo, de algo tan elaborado como tráfico ilícito de drogas, o como lavado de activos, blanqueo de dinero, entre otros, ¿no? Sino que la de banda criminal hace referencia más a delitos como robo, sicariato, marcaje, entre otros. En cuanto a la organización criminal y su tercera diferencia, pues es propio del crimen organizado. Eso está muy bien señalado en la ley 30077, ley contra el crimen organizado. Y la banda criminal, pues es propio de lo que es la delincuencia común urbana, de aquello que se entiende como más común, es delincuencia, se delinque, pero no es algo tan elaborado, diseñado, pues, como para afectar en otros niveles, ¿no? De lo que debería ser la sociedad. Siguiente diapositiva. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias.